Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal a todos? Hola, Santiago. A ver, que el titular es llamativo. La inteligencia artificial podrá o puede ya apuntar dónde nace o qué animales transmiten el nuevo coronavirus. ¿Cómo funciona esto? A ver, cuéntanos. Bueno, pues sí, y estamos al principio. Es decir, a través de, curiosamente, un programa, una aplicación basada en inteligencia artificial, para que aprendan las máquinas. Cuidado, para que aprendan las máquinas. Se ha aplicado al estudio de la transmisión entre animales y la cantidad de virus o variantes de virus que pueden tener los animales. Bueno, y se ha llegado a la conclusión de que especies que se pensaban que podían tener 4 o 5 coronavirus, pues tienen 39. Es decir, que estamos potencialmente, cuidado, subrayo de potencialmente peor de lo que nos habíamos pensado que podíamos estar si estas especies evidentemente saltan a los humanos. O sea que sí, que la inteligencia artificial puede servir para prevenir, por descontado. Esto me ha descuadrado hoy mucho cuando he leído la noticia, cuando me he enterado, pero me descuadra igual o más saber algo que tú comentaste hace ya un tiempo. Lo insinuaste, lo sugeriste, de hecho. Una empresa israelí, una startup, ofrece ya carne, bueno, si quieres un filete, si prefieres un chuletón, pero es que esa carne es una carne hecha a través de bioimpresión. Sí, no ríais. Sí. Bioimpresión. A ver, por favor, Santiago, vuelve a explicar eso. Bioimpresión es lo que tenemos nosotros. Como has apuntado, Carlas, en realidad es que es eso. O sea, carne es decir, en 3D, consiste en hacer cultivos de células propias de lo que podía ser carne comestible, perfectamente comestible, y luego imprimir la forma que en realidad es producir aditivamente. Técnicamente se dice así, pero en el fondo es imprimir la forma que queramos, con la textura que corresponde en la realidad a esa forma y con la densidad de carne que corresponde a esa forma. Es decir, por ejemplo, un chuletón, la parte, digamos, cárnica del chuletón, bueno, pues tiene unas características de una vaca, tiene unas características determinadas, una textura determinada, una densidad determinada. Bueno, pues se puede cultivar unas células para imprimir la parte cárnica de ese chuletón. Hostia, una impresora de carne, por favor. Igual, una impresora de carne, textura, etcétera, etcétera. Bueno. Y luego polvitos, ¿no? Para que sepan algo, como las chuches. No, ya con sabor, ya con sabor. Sí, porque el sabor evidentemente lo da la propia composición de la carne. Claro, esto nos abre la puerta a una cosa muy interesante, y es la siguiente. A ver, hace 50 años, ¿quién comía lubina en España? Pues los ricos y a veces, ¿no? Hoy en día la lubina se produce, se cultiva en criaderos y hombre, evidentemente no lubinas de 1,5 kilos. Claro, pero se imprimen copias de otra forma. Una cosa es la piscifactoría. Bueno, pues perdona, esto es exactamente lo mismo. Bueno, claro, pero la ternera... La piscifactoría con la carne picada, ¿no? Más o menos. Porque con la carne picada en realidad no es carne picada, porque es que visualmente nos parecerá... Bueno, a ver, yo no la he probado, cuidado, pero yo he visto se puede ver, está en YouTube, vídeos en el cual se explica cómo se produce, y es que visualmente parece idéntico que puede ser un bistec. Oye, pero Santiago, no solo la lubina, la ternera y el pollo, te quiero decir, también eran un lujo. O sea, comerse un pollo en Navidad para muchas familias era la gran fiesta, Sí, pero ahora, con esta técnica, el precio de la carne se hundirá. Y además con otra ventaja, que evidentemente una vaca, aunque no lo parezca, contamina mucho, o sea, emite mucho metano, y por otro lado consume mucha agua. Bueno, pues claro, evidentemente esto desaparecerá. Claro, estas son las ventajas, digamos, y las desventajas de la tecnología. ¿Por qué? Porque, vamos, si esto sigue así, comerse un bistec natural, por decirlo de alguna forma, pues estará al alcance, pues eso, de Bill Gates. El titular es suculento, la democratización del chuletón. Mira. Cuidado. Suculento. Enseguida vamos con Bill Gates, pero sigamos un poco haciendo números, Santiago. Bueno, y el número que nos apuntas hoy es terrible. 220.000 empresas zombies en España. Sí, a ver, este es un tema
a ver, tú has empezado comentando que es el monotema, en fin, la COVID es el monotema planetario. Bueno, y en el fondo es verdad, porque esto es consecuencia de lo otro. A ver, lo primero que hay que poner encima de la mesa es que España es un país pobre. Esto no lo olvidemos nunca. Entonces, a partir de aquí, el gobierno, y no es que lo esté justificando, tiene una cantidad determinada de fondos y una capacidad de endeudamiento determinada para dar ayudas, avalar créditos, etcétera, etcétera. Y yo le supongo al gobierno que esto lo está haciendo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que el gobierno va a llegar a un punto en que va a tener que escoger entre qué empresas salvar y qué empresas no salvar. Qué empresas aplicar una serie de quitas si son viables y qué empresas no aplicarlas. Por ahí va un poco el plan de ayudas que ha anunciado Nadia Calviño, ¿no? Que habrá una especie como de baremos, de protocolos para priorizar a quién se le conceden créditos para sobrevivir y a quién no. Joder. Claro, pero esto fijémonos que que es muy lógico, tiene una consecuencia inmediata. Es decir, esto es una pura estimación, que hay 200.000 empresas en España que no son viables. Zombies quiere decir que no son viables. A ver, Carlas, me da igual que sean 180.000 que 210.000, me da igual. Es decir, hay un número muy importante de empresas que van a caer, que se les va a dejar caer porque no se les puede salvar. Cuidado, esto es importante, ¿eh? Claro, si suponemos que cada una de estas empresas tiene 3 empleados, fijémonos lo que va a pasar. Sí, sí. Pero a ver, yo por eso decía que no es que esté justificando el gobierno, es que España es un país pobre y tiene la capacidad de endeudamiento que tiene. La señora Calviño ha dicho una cosa... Ya, pero yo leía hoy, Santiago, creo que era en El Mundo, ¿no? O sea, una entrevista con el presidente del Eurogrupo, con Pascal Donoe, que insistía mucho en que retirar antes de tiempo los estímulos es más peligroso que dejarlos demasiado tiempo. Y que la deuda tendrá que volver a niveles razonables, pero que ahora lo importante es que la economía no se hunda. Sí, pero Carlas, perdona... ¿Cómo casa esto? Sí, pero esta frase, Carlas, tiene trampa. ¿Por qué? Porque esta frase no tiene el mismo significado aplicada en Países Bajos o Dinamarca, países ricos y saneados, que en Portugal o España. Ya. No tiene el mismo significado. Y como todo, Santiago, será una cuestión de acertar. Es decir, ¿dónde pones, como no tienes un saco inacabable, infinito, dónde pones los fondos públicos o dónde pones las ayudas que dé mayor rendimiento, ¿no? Te quiero decir, si tienes que escoger entre empresas que sean viables cuando haya pasado todo esto, otras que estaban ya en una situación agónica, me imagino que esa es la gran decisión, ¿no? Bueno, se supone que esto se puede hacer, o sea, es decir, cruzando una serie de bases de datos, Hacienda, Seguridad Social, pedidos, IVA, etcétera, etcétera, o sea, la tecnología existe. Es decir, esto en teoría se puede hacer. Es decir, y en estos casos un margen de error del 10% se asume. Ya sé que estoy hablando de una forma muy fría, pero es que en el fondo la situación realmente es muy perentoria, o sea, es de supervivencia prácticamente. Santiago, ¿se puede mirar desde un lado muy optimista en el sentido de si ahora mismo se dejan caer las que sean 100, 150.000 empresas que no son viables para, digamos, centrar los estímulos en aquellas empresas que lo puedan ser, esas empresas que sobrevivan podrán absorber el mercado laboral perdido por estas empresas que se dejan caer en un corto plazo? Desde luego, todo no. Todo no, porque evidentemente estas empresas que sobrevivan tendrán que incrementar su productividad a fin de reducir costes y ser más competitivas, con lo cual evidentemente intentarán reducir su plantilla o sus plantillas, con lo cual la tasa de paro o la de subempleo aumentará, desgraciadamente sí. Montse, ¿qué te dijo el otro día en la entrevista a Bill Gates sobre economía? Porque yo he leído muchas cosas sobre la pandemia, sobre las vacunas, sobre el cambio climático, que es el titular de portada del próximo domingo. El cambio climático tendrá efectos mucho peores que la pandemia. Ahora hablamos de esto, pero de economía, en la conversación con él era ¿cómo ve el futuro? Perfectamente consciente, porque él cree que de aquí a un año en los países ricos estarán más o menos... La pandemia estará razonablemente controlada. Incluido España. Bueno, él decía claramente España, Estados Unidos, es decir, los países donde los ricos, donde nos podemos permitir la vacuna, dice que habrá actos ya normales, siempre y cuando se llegue a un 70%
de personas vacunadas. Pero, por ejemplo, en África, él decía, el daño económico se va a prolongar durante al menos 5 años. Claro. Y eso es inestabilidad política, etcétera. Ahora, lo que sí que tiene claro él, que el daño del cambio climático, si no conseguimos reducir a cero las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero, es mucho más letal que la pandemia. Si no se trata mucho más letal, más complicado, más letal, y las consecuencias en vidas humanas y en destrozo económico es infinitamente mayor. Mira, así de claro, no se trata de comparar, pero es que lo decía así de claro y contundente. Climate change in some ways is even more complicated than a pandemic is. The amount of resources that we're asking ¿Y cómo propone actuar Bill Gates? ¿Qué te dijo en esta entrevista? Pues es muy interesante porque él es optimista, él es un tecnófilo, él cree en la tecnología, sabes que él empezó con sus ordenadores programando y cree que es posible hacer frente a ese reto. Lo que sí pide es que haya una especie, mira, esto a Santiago le va a gustar, una especie de la Santa Trinidad entre los mercados financieros, el apoyo de los gobiernos, es decir, la política, y por otra parte lo que es la pura innovación y tecnología para encontrar las fórmulas que nos permiten dejar de echar carbono a la atmósfera. Dice que eso es posible y, entre otras cosas, porque él cree que el impulso de los jóvenes es el que está cambiando radicalmente el panorama. Dice, la anterior crisis financiera, la de 2008... El efecto... la convicción que tienen tus hijos, Carlos, los míos, los tuyos. Es decir, estos lo tienen clarísimo. Y dice, la anterior crisis financiera, el cambio climático quedó de lado. Ahora no, porque todos sabemos que nos jugamos mucho. Es muy curioso la convicción que tienen, que además es posible encontrar soluciones, eso sí, con mucho dinero detrás, para que a los países más pobres no les cueste tanto también dejar de contaminar. Es que mira, señales concretas esto del cambio climático. No estamos, es que a veces hay que subrayarlo y parece mentira, pero hay que hacerlo. No estamos hablando de una proyección a 10 años vista, a 20 años vista. No. Hoy, Javier Gregorio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, desafíos prioritarios, cosas de las que podamos hablar ya hoy como problemas concretos relacionados con el cambio climático. Pues uno muy grave es el deshielo. Fíjate que se ha deshelado ya en los últimos años una superficie similar a todo el Reino Unido y esto significa que estamos perdiendo en Groenlandia, en el Polo Norte, en el Polo Sur, en el Nepal, la mayor reserva de agua dulce del planeta Tierra. Es importantísimo y además esto está incidiendo ya en un aumento sin precedentes en los últimos millones de años del aumento de nivel del mar, donde vive precisamente la mayor parte de la población mundial. Se está hablando de 1 metro, hay cálculos ya para este siglo de 4 metros. Esto significa que con solo 1 metro desaparecen todas las playas en España, todas. E imagínate, no solo para las personas que viven allí, sino incluso países como España, que el turismo de sol y playa es una de las principales industrias, ¿no? Este es el primer gran reto, el deshielo, ¿no? Luego está la contaminación, me imagino, claro. Claro, porque es que los mismos gases que contribuyen al cambio climático son los que están matando a 8,6 millones de personas al año por contaminación del aire. Son las mismas máquinas. Estamos hablando de los coches que utilizan gasolina y gasoil, y también las industrias que siguen utilizando carbón, sobre todo, también gas, para producir electricidad. O en países como India o China, prácticamente la mayoría de las cocinas en la India son de carbón, es decir, contaminación del aire interno. Son dos enormes problemas que se unen, ¿no? Luchando contra el cambio climático, se lucha contra la contaminación. Estamos hablando de 8,5 millones de muertes ya. No hay que esperar al COVID. 8,5 millones de muertos es terrible. Si a eso le unimos el tabaco y el hambre, el cóctel es terrible. Porque la pandemia, Javier, ¿está incidiendo de alguna forma directa en el cambio climático? Sí, ha incidido positivamente cuando estuvimos de confinamiento. Fíjate, en países como España, las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las mismas, no son los mismos gases, pero sí son las mismas fuentes. Con lo cual, si tú paras los coches, que se pasó durante el confinamiento, y gran parte de la industria también, porque no se necesitaba tanta electricidad, las emisiones contaminantes cayeron un 60%. Las emisiones de CO2 también. Es decir, que ahí hubo un buen efecto, ¿no? Lo que pasa es que con la recuperación, con la desescalada, hemos vuelto en China, por ejemplo, en países como España, a los niveles pre-COVID.
Claro. Y yo sí que solo incidir en un dato, es que es mucho más caro contaminar que dejar de hacerlo. Ese es el famoso informe Stern, ¿os acordáis? Hace muchos años. Es mucho más económico invertir €1 en luchar contra el cambio climático, porque si no lo hacemos ahora nos va a costar más de 3. Pero ahí aparece esa santísima trinidad que Bill Gates le describió a Montse, que no sé, Santiago, si tú la ves como algo factible. Esa santísima trinidad. Bueno, de los gigantes tecnológicos, los gobiernos, o sea, la política y el poder financiero. Bueno, yo hace muchos años que yo dije que si algo podía salvar este cambio climático era la tecnología. Claro. A ver, yo tecnófilo no sé si lo soy, pero desde luego la tecnología, si algo tiene que o algo puede resolver este desastre es la tecnología. Lo que pasa es que esto tendrá consecuencias. O sea, porque esta triple alianza que yo creo que se puede producir va a dejar a bastante gente al margen. Es decir, todo esto en el fondo a lo que lleva, y el ejemplo lo tenemos en la caída de la contaminación con el confinamiento, a un incremento de la productividad, es decir, mejora organizativa y tecnología que evidentemente tendrá que ser no contaminante. Entonces, quienes puedan adaptarse rápidamente, genial, pero quienes no puedan, empresas, sobre todo pymes, básicamente. Pero fíjate, Santiago, eso es una cosa que en el libro de Gates, Cómo evitar el desastre climático, lo cuenta de una manera muy nítida. Y dice, lo que no se puede es quedar descolgado de este camino a las emisiones cero los países que más electricidad van a consumir, porque da un dato muy curioso, y es decir, se va a crear una ciudad tan grande como Nueva York cada mes durante los próximos años, en China, en Nigeria, en África, y tú no puedes decirle a la gente que no puede conducir o que no puede calentarse o no puede tener luz para estudiar por las noches. Hay que compensarlo de otra manera. Esos países en desarrollo, ¿cómo se tiene que hacer? Pues que tú puedas conducir, pero un coche con cero emisiones o autobuses con cero emisiones. Dice, no se trata de conducir menos, sino de conducir contaminando menos. Exacto. Pero y que el cemento, espera un segundo, que por ejemplo, una de las fábricas más contaminantes es una construcción de la fabricación de cemento de acero. Tú necesitas cemento y acero para hacer infraestructuras, para que todos estos países tengan una mínima parte de lo que disfrutamos nosotros. Toda esa industria hay que transformarla. Hay que transformarla para que no emita CO2. Claro. Y ahí se necesita, y es una frase muy curiosa, necesitamos mucho talento, muchos universitarios dedicados a esta transformación, más allá que hacer carrera en Wall Street. ¿Qué decías? Una de las cosas interesantes, que una de las cosas interesantes que me parece de la entrevista es el propio personaje, porque subraya con mucha puntería y con mucha inteligencia las paradojas del planeta, pero por otro lado las encarna también, ¿no? Cuando se habla de riqueza y de pobreza, él concentra tanta riqueza como millones de humanos, y en una de las preguntas, pues Montse le desliza como este apóstol contra el cambio climático va en un avión privado que deja una huella de carbono que no dejamos millones de ciudadanos en nuestra vida normal cada día, ¿no? Entonces, claro, dice que tiene mala conciencia de esto. Claro, esa doble personalidad es muy interesante. Yo creo que es la esquizofrenia que vive este mundo, que no hay quien lo entienda. Sí, pero ya está su avión ya va con combustible ecológico. Y al mismo tiempo mete pelas, porque claro, o sea, acordaos de los fondos que tiene él, no solamente de la fundación, sino, o sea, es decir, tiene más PIB, eso lo confirmará Santiago, que muchos países juntos. Y entonces está invirtiendo en este cambio, y en cualquier caso no es excusa, es decir, es que hay cosas que se pueden hacer. Dejadme incorporar a la conversación a alguien a quien hoy vamos a felicitar por su cumpleaños y que está escuchando hace un ratito, y me interesa muchísimo saber a qué conclusión ha llegado, si ha llegado alguna, después de escucharnos. Pues, amigos, ¡Feliz cumpleaños, Eudald! ¡Feliz cumpleaños! A todos, a todas. Fíjate, hablamos con el codirector del yacimiento de Atapuerca para preguntarle en primer lugar, y enlaza con lo que estamos hablando, ¿cómo celebra un prehistoriador, arqueólogo, antropólogo, geólogo y paleontólogo el paso del tiempo? O sea, el cumpleaños. ¿Cómo se celebra eso, Eudald? En Atapuerca no habría llegado a tu edad, ¿no? No, yo creo que en Atapuerca nadie llegó a mi edad. Hubo alguno que llegó a los 50, que es excepcional. Pero a mi edad, y estoy seguro, convencido que no. Aunque las pruebas que tenemos nos remiten a, como máximo, morir a unos 20, 30 años, muchos, los mayores. Alguno llegó a 50, de una cosa milagrosa. Sí. ¿Y cómo celebras tú esto? Claro, esto del paso del tiempo. ¿Sabéis qué celebro? ¿Qué puedo pensar? Mira.
Qué bueno. Qué bonito. No tengo otra. 68 añitos ya, Eudald. Sí, muchos. Está bien. Por eso no pensaba yo que los cumpliría. Con lo cual creo que puedo pensar. Oye, tu último libro del que hablamos contigo aquí en La Ventana hace unos meses, Materia Viviente, Vida Pensante. Sí. Es el penúltimo, ya se quedó. ¿Sí? Sí, Materia Viviente, este es el último. Es que es un ensayo sobre la evolución de la vida y los retos del futuro también. Nos estabas escuchando, te recomiendo esta entrevista de Bill Gates el domingo en El País Semanal. ¿Tú cómo lo ves, Eudald? Vamos a ver, uno de los puntos del decálogo del trabajo que estoy haciendo ahora se llama humanización o extinción. Es el decálogo de especie. El último punto, precisamente, estoy hablando de la visión evolucionista del equilibrio ecosocial. ¿Qué significa el equilibrio social que estabais hablando vosotros ahora y que me pareció muy interesante? Siempre recuerdo mis conversaciones con mi amigo Eraso cuando venía de los polos y me contaba que la conductividad del agua había bajado, que no tenía todos los sensores, ya no registraban actividad, que las cuevas, estos glaciólogos prevían las ya no los podía poner porque ya estaban desaguando como auténticas tuberías, y siempre me impresionó mucho. Te hablo de hace 25 o 30 años, ¿no? Y siempre me preocupó mucho, ¿no?, este equilibrio termodinámico y la propia cómo nuestras sociedades modernas viven los equilibrios termodinámicos, ¿no? Y estoy muy contento que hemos tomando todos una conciencia muy importante, gracias a todos los colegas que trabajan en el campo. Muy bien. Oye, Eudald, tenemos 1 minuto y pico para que nos respondas a nuestro test de cumpleañeros. Es pregunta-respuesta muy rápida. Ya verás que lo ventilamos enseguida y al final te hacemos un pequeño regalo. Va. Un lago. Venga, el mejor cumpleaños que recuerdas. No, los cumpleaños y los santos no me interesan. El mejor regalo que te han hecho nunca. La vida. ¿Eres como te imaginabas a esta edad? Pensaba que no llegaría. Nivel de satisfacción con tu vida de 0 a 10. Un 5. Un 5. Una persona importante en tu vida. Mi abuela. Un libro. Semana, compañero. Muy bien, Carlas. Que vaya muy bien. A todos. Montse Domínguez. Un beso grande a todos. Adiós. Chao.